días. Estamos hoy en la Universidad de Almería. Nos hemos venido a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales para hablar de la historia de la economía de Almería con Andrés Sánchez Picón, catedrático en Historia Económica de la universidad. Pues muchas gracias por atendernos. Bienvenido, Miguel, bienvenido a nuestra facultad, a nuestro centro. Sí, una facultad además bastante nueva y cómoda. Y vamos a empezar por la actualidad, ¿no? Pues la idea es hacer un repaso por la historia de la economía en nuestra provincia, incluso cuando todavía no lo era, ¿no? Pero vamos a ver un poco cómo está la cosa hoy en día, ¿no? ¿Cuál es el panorama ahora mismo de la economía en Almería? Bien, el panorama de la economía de Almería, Almería no es una isla, dentro participa de la evolución de la coyuntura económica a nivel nacional, a nivel español y a nivel europeo. En ese sentido, las previsiones económicas, los datos económicos, lo que nos indica la evolución del crecimiento económico, el Producto Interior Bruto, es decir, el valor de la producción de bienes y servicios de cada año, pues las previsiones son favorables para este año, año 2025, y bueno, pues con varios sectores que son los tractores de nuestro desenvolvimiento económico, ¿no? Como es el de la agricultura intensiva y toda la industria auxiliar que hay alrededor de ella, el de el turismo. Probablemente no tenemos todavía los datos, pero probablemente este verano haya habido una afluencia turística muy importante, aunque con algunas dificultades en algunos destinos, incluido, por ejemplo, la capital almeriense, ¿no? Por determinados problemas que seguramente comentaremos después, y con un sector de la piedra, en torno a Macael y a las industrias de manipulado de la piedra que están teniendo un comportamiento muy positivo en los últimos tiempos, a rebufo del tirón del sector de la construcción, que se ha espabilado a nivel nacional, ¿no? Después de una vez superada la crisis aquella de 2008-2015. Entonces el panorama en general es favorable, aunque hay nubarrones. Atentos, ¿no? A lo que hay. Hay nubarrones en el horizonte y hay algunos aspectos bueno, que no son que no podemos acoger con tanto entusiasmo. De esos tres sectores, ¿no? Que son los más potentes aquí en la provincia, sí te quería preguntar cuáles serían de cada uno su punto fuerte, ¿no? De Almería. Bueno, La agricultura es claro, la casi. agricultura intensiva en Almería ha cumplido para nuestra provincia el papel que en otras zonas cumplió la industria. Mm. Es decir, ha sido la protagonista de una gran transformación en la estructura económica de Almería y en la posición de Almería en relación con otras provincias. Almería ha mejorado su posición relativa desde los años 60 y 70 gracias al desarrollo de una agricultura que no era una agricultura tradicional, era una agricultura con mucha innovación tecnológica, con mucha incorporación de conocimiento y por lo tanto con unos elevados rendimientos, con una productividad muy, muy elevada. Al mismo tiempo, es un sector muy intensivo en mano de obra, o sea, necesita todavía mucha mano de obra. Aquí no han venido robots todavía a sustituir el trabajo humano dentro de los invernaderos y por lo tanto es de elevados rendimientos, de alta productividad, pero intensiva en factor trabajo, diríamos, en términos económicos. Y esto ha generado una demanda de mano de obra en la que ha habido una serie de cambios, de ser una mano de obra local, vinculada a las familias de agricultores en las primeras décadas, Sí. a ser desde los años 90 mano de obra foránea, extranjera, de origen inmigrante. Claro, ahí tenemos uno de los principales retos. Una cosa es que el sector sea capaz de gestionar en cada empresa la mano de obra, con salarios que deben ser cada vez más dignos, sujetos al convenio, etcétera. Y otra cosa es que esa mano de obra se haya encontrado con una infraestructura social capaz de absorberla. Y capaz de absorberla, de darle alojamientos dignos, de darle pues, todas las infraestructuras asociadas
a una avalancha de población que se ha producido en la última década. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista de las relaciones laborales, relaciones de trabajo, todavía hay mucho que mejorar. Y además esto no es solo una cuestión ética, no solo es una cuestión moral, es que también es algo que tiene que ver con la imagen de marca del sector. Hasta tanto Sí. no solucionemos eso, la imagen de marca del sector puede tener algún problema. Luego hay otros aspectos que están relacionados con el uso de agroquímicos, la utilización de pesticidas, fertilizantes, en el que el sector ha avanzado mucho. Procedimientos de lucha biológica, eh, despliegue de una agricultura ecológica, van mejorando la calidad del producto y en principio en el horizonte no hay alertas sanitarias que pudieran desprestigiar la producción. Y luego la agricultura intensiva tiene como característica que a su alrededor ha surgido un sector industrial, un Sí. clúster enormemente potente y que genera tanto empleo como las propias fincas en las que se cultivan y se recolectan los productos y que pues está relacionado con las empresas de comercialización, eh, alhóndigas, lonjas cooperativas, con todo el sector auxiliar de eh, proporcionar suministros a esa agricultura, desde abejorros para la lucha biológica hasta semillas híbridas, todo eso, los servicios financieros, todos los servicios relacionados con las grandes concentraciones de población que han surgido, algunos tres municipios más poblados de la provincia están relacionados de una manera o de otra con la agricultura intensiva. La ciudad de Almería tiene un sector servicios muy desarrollado, como una ciudad, como una capital administrativa que es, pero también tiene una vega con agricultura intensiva, y no digamos ya el caso de Lesío o de Roqueta, en el antiguo campo de Dalías, que ahora conocemos con el nombre de Poniente. Todas esas aglomeraciones generan una demanda de servicios de todo tipo, sanitario, educativo, y pero todo eso, la columna vertebral es la agricultura intensiva y su industria auxiliar. Es el puntal de la economía almeriense sin ninguna duda. ¿Y en el caso del turismo? Bueno, el turismo es un fenómeno más reciente. Su desarrollo en comparación con otras zonas turísticas españolas tuvo que empezar a finales de los años 60, cuando se construyó el aeropuerto, cuando se inauguró el aeropuerto de Almería. Y bueno, es una zona turística no del primerísimo nivel como Baleares o como Canarias o como la Costa del Sol malagueña, por ejemplo, pero mm, bastante potente, tanto en la costa del Levante, Mojácar, como en la costa de Mojácar, Vera, como en la costa del Poniente, Roquetas, desde Roquetas hasta Almerimar, y luego con la singularidad de que la protección ambiental a un amplio litoral, el de Cabo de Gata-Níjar, del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, pues produce la singularidad de que haya un amplísimo litoral de más de 40 kilómetros con muy baja presión urbanística. Y eso es singular en todo el litoral mediterráneo. Claro. Eh, la penalización para el desarrollo turístico lo que le dificulta es fundamentalmente el problema de las comunicaciones, el problema de que llegar a Almería es complicado. Históricamente lo ha sido y últimamente lo es bastante más que llegar a otros sitios. Tienes que comparar los servicios que tiene el aeropuerto de Alicante o que tiene el aeropuerto de Málaga con los que tiene el aeropuerto de Almería para darse cuenta de esta deficiencia. Y no vamos a hablar de los problemas del transporte ferroviario, que son ya sangrantes. Entonces, claro, esto eh, hace que el acceso a Almería sea fundamentalmente por carretera y claro, pues con poblaciones cada vez más envejecidas, con clientes de la tercera edad que dispone de tiempo para hacer turismo, el que no tengamos servicios públicos de transporte, em, y para el caso también del turista extranjero, el que no tengamos u- una frecuencia de servicios públicos de transporte tan desarrollada como en otros sitios, nos penaliza sin duda. Y por cerrar a las tres potentes, la piedra. Bueno, la piedra
tiene en su seno una empresa multinacional que mantiene su compromiso con el territorio del mármol, que es Cosentino, pero que ya se desarrolla tanto en la fabricación de sus productos, de sus encimeras y superficies, como en la red de distribución, puntos de venta, lugares de distribución, ya tiene una dimensión global. Pero vamos, el sector del mármol es un sector que se mantiene en un elevado nivel de desarrollo, sobre todo al compás de la demanda de la industria de la construcción, es decir, de la construcción de viviendas y de la demanda de ese tipo de materiales. Entonces, el sector de la construcción, que en los últimos años se ha reactivado después de una década de muy baja actividad, no tenemos nada que ver las grúas que nos rodean por distintos parajes de la ciudad, pues eso ya viene a ser un termómetro bastante adecuado para medir la salud del sector del mármol. Para llegar hasta aquí, Almería ha pasado por muchos momentos históricos en lo que también otros sectores eran los dominantes, ¿no? Pero ¿cuál sería el primero, ¿no? En el tiempo, el primer boom económico en lo que hoy es la provincia? No sé. Pero si no nos vamos a remontar a la cultura de los millares en los años 3000 y pico antes de Cristo, o antes de nuestra era, o bueno, el gran desarrollo como ciudad que tuvo a partir de un emplazamiento romano, del gran desarrollo que tuvo tras la fundación en el siglo X y el gran apogeo de la ciudad de Almería en el siglo XI, del reino taifa de Almería. Bien, pues es una época muy remota. Diríamos que después de la conquista castellana, después de la incorporación a la corona de Castilla en 1489, en los últimos 500 años, pues hubo una primera fase de, de debilidad demográfica, de muy poca población, porque Almería era una zona de frontera. Las zonas de frontera eran zonas despobladas, sometidas a la amenaza de incursiones corsarias, berberiscas, y eso ha dejado un legado importante en muchos aspectos de la estructura social y económica almeriense actual. El primero es que nuestro patrimonio histórico, nuestros edificios religiosos tienen el carácter de fortaleza. Son iglesias de una zona de frontera. La Catedral Fortaleza de Almería. Claro. Esto es una cosa importante. O sea, tenemos una época de frontera. Pero por otro lado, los repobladores, los que vinieron a poblar la provincia de Almería, una vez que se expulsó a la población morisca, se repartieron las tierras de una manera relativamente igualitaria. Y esta es otra segunda característica, que es un legado que nos viene de entonces, en que en Almería el modelo de reparto de la renta, de la riqueza, ha sido relativamente más igualitario que en otras provincias andaluzas. Anda. Y eso tiene su origen en aquel reparto igualitario, aunque después se marcaron diferencias entre unos grupos sociales y otros, pero relativamente igualitario en comparación, no sé, con Sevilla, con Córdoba, con Extremadura, por citar otras zonas que también fueron ocupadas por población castellana después de la conquista durante la Edad Media. Allí el modelo de reparto fue diferente, aquí fue relativamente más igualitario, y eso ha generado una impronta que se ha mantenido a lo largo de los ciclos económicos. Toda esa época de frontera y de bajo desarrollo no se supera prácticamente hasta el siglo XIX. En el siglo XIX surge la provincia de Almería con la revolución liberal burguesa, y luego sobre todo hay un imponente boom minero, un gran desarrollo de la minería que se convierte en la columna vertebral del funcionamiento de la economía de la provincia en aquella época, cumpliendo un papel parecido al que tiene la agricultura intensiva y la industria auxiliar actualmente. Fue el primer. Entonces, ese es el primer boom que me dices. ¿Cuáles fueron las claves de esa época minera? Eh, Almería Son varias, ¿no? sí, hay varias etapas. Fundamentalmente fue un fenómeno relacionado con la revolución industrial en Europa. La industria europea, la industrialización europea, en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, demandaba materias primas para su industria, materias primas
pues por ejemplo, plomo para la industria de ácido sulfúrico, plomo para la expansión de las ciudades que va unida a la revolución industrial, las tuberías, las cañerías eran de plomo. En el siglo XIX, hierro para los altos hornos donde se obtenía el acero con el que se construían puentes, luego ya después del acero Bessemer, edificios, etcétera, etcétera. Y Almería tenía, por ejemplo, esas dos materias primas. Energía no, o sea, carbón no. Y eso va a ser un hándicap para el desarrollo de la industria aquí. Fuentes de energía no. Fuentes de energía propias de la primera revolución industrial, se hiciera cargo. O sea, tenemos una fuente de energía renovable y natural que es el sol, Ahora. pero esa tecnología, la energía solar, no se sabía usar en aquella época. Y entonces la demanda de esas materias primas en los mercados europeos hizo que hubiera una sucesión de expansiones mineras, de boom minero, en el que el primero, en torno a 1820-25, es el de la minería del plomo, en la Sierra de Gádor, Berja, Dalías, Fondón, y después, desde 1839, el descubrimiento espectacular del filón de plomo con plata en Cuevas de la Almazora, en Sierra de Almagrera, en Almagrera, en el Barranco Jaroso, que aquello causó una conmoción a nivel nacional. Una conmoción porque esa etapa de la minería del plomo fue una etapa que se caracterizó por la proliferación de muchas empresas locales. O sea, esta minería no fue una minería controlada por el capital extranjero, por ingleses, Sí. o por belgas, o por franceses, o por vizcaíno, capital vasco, no. Fueron empresas locales cuyos beneficios generaron la aparición de una burguesía minera que transformó las ciudades. En Almería capital derribó las murallas y hizo el ensanche burgués del Paseo y casas aledañas, en Berja también, en Vera, en Cuevas. Hay un patrimonio arquitectónico que está muy vinculado a esa Sí. época de la minería del plomo, que la podríamos situar de 1820 a 1890, 1900. A finales del siglo XIX hay otro nuevo impulso. Claro, la minería del plomo se va agotando porque se agotan los filones, porque los costes son cada vez mayores y porque hay países competidores que inundan de plomo los mercados mundiales desde finales del XIX. Entonces las cotizaciones, Caen. los precios bajan y aquí costes más elevados y precios más bajos, ya no hay beneficios y entonces pues se va abandonando esa actividad minera. Una actividad minera que era también interesante, la del plomo, insisto, porque el plomo no se exportaba en forma de mineral, sino se exportaba en lingote. Y por lo tanto surgieron industrias que transformaban el mineral en lingote. Cuando uno recorre la costa de Almería ve chimeneas que son de antiguas fábricas de plomo. A la salida de la ciudad de Almería en Pescadería hay algunas, en Adra también, en Garrucha, en Palomares, en la costa de Almagrera. Esos son restos de una incipiente industrialización, con fábricas dotadas con máquinas de vapor, que transformaban el mineral de plomo en ese lingote que era lo que se exportaba a los mercados internacionales. Pero a finales del siglo XIX, ya digo que esto está en fase de agotamiento, ese ciclo minero, pero surge otro, que es el de la minería del hierro. La minería del hierro tiene primero como característica que no está ubicada tan cercana a la costa, está más bien en el interior, en la Sierra de los Filabres, o en la zona de Alquife, la Calahorra, ya en Granada, en Sierra Nevada, y por lo tanto para fabricar ese mineral a la costa hay que construir un nuevo sistema de transporte. Entonces el ferrocarril se construye en Almería de la mano de la minería del hierro. Los ferrocarriles, tanto el general, el que viene de Linares hasta Almería con su estación inaugurada en 1895, como ferrocarriles aéreos o ferrocarriles mineros de vía estrecha que surcan la provincia, vienen de la mano de la minería del hierro. O sea, por lo tanto, su cronología es posterior a 1890, 95, 1900 en adelante. Ese sector, aquí ya no hay industria que elabore el mineral si acaso se concentra en unos hornos de calcinación que también se encuentran en algunos lugares, y se exporta a los mercados exteriores, fundamentalmente al alemán y sobre todo al británico, que dependía mucho de un mineral como el de Almería, que era un mineral que no tenía fósforo y por lo tanto era muy adecuado para la siderurgia, los altos hornos ingleses. Este sector entra en crisis con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial cierra los mercados exteriores. En los años 20 hay innovaciones tecnológicas que permiten usar otros minerales de hierro. La ventaja
exclusiva La verdad. del mineral almeriense se va perdiendo, incluso se utiliza chatarra, y fíjate si en la Primera Guerra Mundial se había generado chatarra para alimentar los altos hornos, y entonces tenemos una crisis de la minería del hierro en los años 20, en los años 30, que es la que está detrás de la fortísima emigración que vive Almería en esa época. La mayor época de emigración desde Almería es los años 1920-1930. Almería ya había llegado a tener 380.000 habitantes y retrocede hasta 340.000 en 1930. Luego hay una etapa posterior a la Guerra Civil, a la Segunda Guerra Mundial, los años 50, en el que hay un cierto renacimiento de una actividad minera en algunas zonas, sobre todo ya con intervención pública, con intervención del Estado a través de empresas públicas. En Almagrera hay una empresa pública del INI, en Rodalquilar Adaro pone en marcha la explotación del oro de Rodalquilar, y en algunas zonas hay algunas antiguas explotaciones de plomo, de hierro, que se vuelven a poner en marcha. Pero eso dura hasta los años 60, esa cierta Un poquito. reactivación a un nivel mucho menor que el anterior a la Primera a 1914, que el anterior a la Primera Guerra Mundial. Y ya finalmente las zonas mineras de Almería se van clausurando en los años 60, Serón en el 68, en el 66 Rodalquilar, el oro de Rodalquilar, y ya la única minería que queda, que no es exactamente minería, va a ser el sector del mármol, que es una actividad en cantera, que ellos incluso cultural, antropológicamente no se consideran mineros, se consideran canteros. Enteros. Es otra cosa diferente. Pero la actividad minera pues termina siendo muy residual en Almería y ahora mismo lo es. Bueno, hay otro ciclo, del que a lo mejor quizás quieras preguntarme algo ahora, que tiene que ver con la agricultura de la uva de mesa. Eso es lo que te iba a preguntar precisamente, ¿no? Que antes de los invernaderos también Bien, fue pues, potente aquí la uva. la uva es un fenómeno también, está relacionado con el boom minero del siglo XIX. ¿Por qué? Porque esos barcos que llegaban al mercado inglés con plomo o con esparto, el esparto también fue un producto de exportación muy importante en la Almería del siglo XIX para la fabricación de papel en las fábricas papeleras británicas, es decir, escocesas, inglesas y tal. Utilizaron esparto no ya para hacer cuerdas o sogas, sino para utilizarlo como materia prima para el papel. Entonces algunos de esos barcos empezaron a acondicionarse barriles con uva. Entonces la uva de Almería tenía como característica que tenía un aguante, el pellejo le permitía aguantar sin pudrirse hasta el mes de diciembre, hasta el mes de enero, con lo cual en el mercado inglés, en los mercados europeos, era muy difícil consumir una fruta mediterránea en pleno invierno, porque no era la época. Entonces, la capacidad de aguante, de resistencia de la uva de Almería la convirtió en un producto muy preciado. Ya desde 1870-80 en adelante hay grandes exportaciones de uva de Almería, de uva de embarco, de uva de embarque hacia el mercado inglés fundamentalmente. También Estados Unidos, también Alemania, pero sobre todo el mercado británico. Y claro, eso significa la transformación de buena parte del Valle del Andarás, de los campos de Dalías y de Berja, a plantaciones de parrales. Se calcula que debió de haber unos 8.000 agricultores dedicados al cultivo del parral, más la punta de actividad que había en cada vendimia, en cada época de la faena uvera, desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, en recolectar, preparar el fruto en barriles, transportarlo hasta el puerto de Almería, cargarlo en barcos. Todo eso generó una actividad que esta tenía un carácter estacional en la época de la faena, Claro. desde septiembre a noviembre, ya en diciembre había decaído mucho. Y bueno, y esto va a ser, por lo tanto, otro sector que ya es una agricultura comercial, que ya es una agricultura dirigida al exterior y que de alguna manera yo la considero la prehistoria de la agricultura intensiva actual. Sí. Es una agricultura comercial, no es una agricultura orientada al mercado interior y al autoconsumo de los agricultores, sino orientada a la exportación, Sí, como ahora. con casas comerciales, con el despliegue pues yo qué sé, de efectos comerciales, de letras, créditos, pagarés y de todo lo que conlleva un movimiento comercial moderno. Entonces la agricultura de la uva tuvo también un papel importante.
terminó siendo un producto poco competitivo porque surgieron otras zonas productoras en el mundo que se aprovecharon de que el transporte frigorífico se desarrolla a lo largo del siglo XX, y si antes no llegaban a los mercados europeos, sí terminaron llegando, y además uvas sin hueso, uvas Sí. con la piel más fina. Por lo tanto, la ventaja que había tenido históricamente la uva de Almería, que era soportar largos transportes en barcos de vela o en los primeros vapores sin descomponerse, esa ventaja, una vez que aparece el transporte frigorífico, se pierde. Entonces, hubo una crisis también de precios a partir de los años 1960 y 70, y en los años 80 y 90 se arrancó el 90 y tantos por ciento del parral almeriense. Y ahora mismo es residual. Y pasamos a los invernaderos, ¿no? Está- Oye, y no sé si se cometerían algunos errores en esas épocas de las que me has ido hablando, que nos pudieran servir para no volverlos a cometer ahora con... Hombre, los errores en la minería del plomo, yo creo que el principal error fue el predominio del minifundio, de la pequeña explotación y la falta de espíritu colectivo cooperativo, de no afrontar los retos, por ejemplo, el reto de desaguar las minas en la zona de Almagrera, de no afrontarlos colectivamente, de un excesivo individualismo. Ajá. Excesivo individualismo fue un fallo. En el caso de la uva de mesa también hubo algo de eso, porque costó muchísimo organizar la exportación de uva de mesa. Había una tendencia a que todo el mundo quería mandar sus envíos a los mercados internacionales en el momento de mejores precios. Esto abarrotaba los mercados, hundía los precios, incluso a veces se enviaba uva que no estaba en buenas condiciones y había un descrédito para la marca, el abrir un barril en el Covent Garden londinense y encontrarse que la uva estaba podrida o que no se había enviado en buenas condiciones de conservación, era un descrédito no solo para el que lo había enviado, sino para todo el sector. Estas cosas también son enseñanzas importantes. Los comportamientos Claro. oportunistas pueden ensuciar la imagen de todo el sector, no solamente del que los comete. Y algo de eso pasó en algunos momentos de la uva del barco, ¿no? Y luego, bueno, también la enseñanza es que lo que conviene es diversificar los riesgos, o sea, no colocar todos los huevos en la misma cesta. Entonces, probablemente, tanto en la época minera como en la época de la agricultura uvera, la excesiva dependencia de un solo mercado, de un mercado principal, que era el británico fundamentalmente, era un elemento que acentuaba la vulnerabilidad. Cuando ahí hubiera problemas, el sector se iba a ver profundamente afectado. Entonces conviene diversificar riesgos, conviene, como resumen yo diría que cooperar, cuidar la marca, la imagen y diversificar riesgos. Yo creo que esas son enseñanzas de nuestra historia económica que valen para el momento actual. Y por terminar con este recorrido, nos queda echar un poco de mirada al futuro, ¿no? Que bueno, pero ¿hay algún tipo de sector por el que de Almería ahora no esté apostando tanto y debería? Almería, yo creo que lo que tiene que cuidar es su entorno, un entorno ambiental y su entorno social. Tiene que ser un entorno ambiental y social de calidad para retener talento y para atraer talento. Aquí no solamente hace falta producir bienes y servicios, que se hace y se hace de manera muy positiva, sino que dadas las condiciones eh, y mejorando la accesibilidad, si mejora en algún momento la accesibilidad, tanto por carretera como por ferrocarril o como por aviación, como por vía aérea, Almería puede ser un sitio eh, donde la gente se plantee desarrollar un proyecto profesional o vivir una larga tercera edad. ¿Mm? Y eso significa contar con una infraestructura sanitaria, con una infraestructura educativa, con una infraestructura de servicios que ayudan a garantizar esa calidad de vida. Eso, que tiene que ver también con actividades como el deporte, la recreación, tanto, esos son sectores
en los que convendría focalizar nuestra atención y las inversiones. En cuanto a los tradicionales, a los que ya están asentados, Sí. de los que hemos comentado antes, hombre, el sector de la agricultura, pues, no sé, siempre se está con la amenaza de los países y de las zonas competidoras, en el norte de África. Pero pensar que podemos progresar a medio y largo plazo detrás de una pantalla protectora, yo creo que eso es ilusorio. Tendremos que especializarnos en producciones que tengan un valor añadido elevado, que tengan un marchamo de calidad y avanzar hacia eso dentro del sector de la industria agroalimentaria. ¿Mm? Pensar que el futuro está en impedir que entren tomates de otra procedencia, teniendo en cuenta que esos tomates tienen que cumplir los requisitos sanitarios, legales, ambientales que cumplen la producción europea, por supuesto, no. Pero pensar que detrás de una coraza proteccionista podamos sobrevivir es prorrogar la decadencia. Yo creo que en el sector de la agricultura, que donde hay mucha innovación, mucho talento, mucha ingeniería desarrollada, yo creo que hay que perseverar en esa línea. Y en el sector turístico, bueno, en el sector turístico también hay que encontrar un equilibrio entre nuestra oferta turística y la demanda, porque procesos de saturación turística como los que se están dando en otras zonas no creo que sean apetecibles. No creo que sean Ya. apetecibles. Entonces, yo creo que Almería se puede posicionar en una oferta turística que valore las peculiaridades de nuestro desarrollo turístico, es decir, los espacios naturales, ese amplio litoral no fuertemente urbanizado como en otras zonas del Mediterráneo, y eso significa estar vigilante, ordenar y regular el sector para que no se nos desmadre. Em, En cualquier caso, la provincia está todavía en una fase de expansión increíble. Hay que pensar que hace 50 años éramos 400.000 habitantes y ahora estamos a punto de ser 800.000. Nunca ha crecido la población de la provincia como en estos últimos 50 años. Nunca, nunca. ¿Es una aspiración llegar a 1 millón de habitantes? Puede ser. Pero llegar a 2 millones, teniendo en cuenta las condiciones de nuestro territorio. ¿Esa sería la aspiración? Y si la aspiración no es el objetivo cuantitativo de crecer por encima de todo, porque estamos huyendo de la pobreza, como huíamos hace 50 años, y el objetivo ya tiene que ser más cualitativo que cuantitativo, ¿cómo lo planteamos esto? ¿Eh? Yo creo que ya tenemos que pensar, han pasado ya 2 generaciones desde aquellos que cogían la maleta para emigrar a Cataluña, a Europa y tal. Ya nos hemos convertido en una zona receptora de inmigrantes con un gran crecimiento demográfico, y los objetivos tienen que ser cualitativos, la calidad antes que la cantidad. Perfecto. Pues con esto terminamos y esperemos que se cumpla la parte buena de los pronósticos de cara al futuro. Que así sea. Es Muy bien, para nuestros hijos, hijas y nuestros nietos y nietas. exacto. Muy bien.